Hola, gente futbolera. Bueno, aquí estamos un día más para hablar de la actualidad del Barça. Vamos a empezar hablando de la selección porque, como todos sabéis, ayer la selección emite un comunicado sacando pecho en el cual despedían a Luis Enrique. Yo lo primero que voy a decir sobre esto, ayer no hice vídeo, me molestó muchísimo la verdad esta destitución, tengo que ser sincero, y voy a dar mis motivos. Luis Enrique te podrá gustar más o te podrá gustar menos, eso es obvio. Y Luis Enrique pues es un seleccionador o barra un entrenador que no cae bien a todo el mundo y es evidente porque sus ruedas de prensa suelen ser muy... digamos, siempre está con el cuchillo entre los dientes, ¿vale? Yo entiendo a Luis Enrique porque siempre le han atacado desde que salió del Real Madrid hacia el FC Barcelona de manera gratuita. Desde que pasó esto, hace ya muchísimos años, y dio un rendimiento extraordinario contra su antiguo equipo, el Real Madrid, con la camiseta del Barça, ha sido un jugador, luego técnico, luego seleccionador, odiado por la mayoría de prensa cavernaria. Esto está claro para todos. Desde mi punto de vista, se es injusto con Luis Enrique por lo siguiente. Para mí, Luis Rubiales ha cedido al chantaje de la prensa cavernaria de Madrid y ha permitido que sea despedido por culpa de la prensa, no por otra cosa, porque a mí os tengo que decir una cosa. Hans Flick, técnico de Alemania, ha sido eliminado en la fase de grupos, ni siquiera ha avanzado a octavos y aún así lo mantienen en el cargo. Sin embargo, Luis Enrique, que, ojo al dato, llegamos a una final de Final Four de la Nations League, perdimos contra Francia. Llegamos a unas semifinales de una Eurocopa con un pie en la final, ¿vale? Estuvimos a un paso de llegar a la final. Llegamos a... vuelve Luis Enrique a clasificarnos para una final de la Final Four y esta vez sí que para mí resultado malo el hecho de haber perdido en octavos contra Marruecos. Podremos criticar más o menos los métodos de Luis Enrique, el hecho de no llevar alguna variante para algún plan B. El plan B para mí, desde mi punto de vista, sí se ha ejecutado. Como recordáis, en 2010 Vicente del Bosque utilizaba mucho a Jesús Navas por banda para abrir el campo ya entrados en minutos finales de las segundas partes, utilizaba mucho a Jesús Navas para abrir el campo y en estos partidos pues Luis Enrique utilizaba a Iñaki Williams también para abrir el campo. Entonces sí que utilizábamos distintos métodos y de hecho también hay que decir que Luis Enrique apostaba por un falso 9 y luego metía un 9 de referencia como era Morata, ¿vale? Entonces sí que se utilizaban las cosas, ¿qué pasa? Que no funcionaron. Yo desde mi punto de vista, ya lo dije muchas veces, me hubiese llevado a Yago Aspas, me hubiese llevado a Sergio Canales y me hubiese llevado a Brais Méndez, posiblemente. Inclusive podemos meter a Mikel Merino, que yo lo de Coque en este mundial pues ha estado a un nivel bastante bajo, bastante flojo, la verdad. Yo no hubiese llevado a Coque. Pero bueno, tú podrás criticar más o podrás criticar menos a Luis Enrique. A mí me parece un magnífico seleccionador que hay que decirlo, le ha echado huevos a hacer el cambio generacional. Ha llevado a jugadores muy jóvenes prácticamente sin experiencia internacional, como pueden ser Pedri, Gavi, Jeremy Pino, Nico Williams, no sé, jóvenes promesas, las cuales pues habría que tener mucha personalidad para llevarlas. Y desde mi punto de vista creo que ha hecho un trabajo sensacional en la selección. Por lo tanto, a mí sí me ha molestado mucho la destitución de Luis Enrique. Lo único que puedo decir es gracias Luis Enrique por todo, sinceramente, muchas gracias. Y bueno, suerte en tu próxima aventura, sinceramente. Para mí lo de Luis Rubiales es una vergüenza, ¿vale? Una vergüenza que haya cedido al chantaje de la prensa cavernaria. Pero bueno, así nos va en este país y solo quería tener estas palabras de agradecimiento para Luis Enrique porque me ha demostrado que es un seleccionador de la leche, sinceramente. Y muchas gracias por todo, Lucho. Bueno, vamos con la actualidad del Barça, que tenemos que hablar sobre Moukoko. Como todos sabéis, el Real Madrid, según Fabrizio Romano, tiene muy avanzado el fichaje de Endrick. Va a pagar 72 millones y no 40 como quieren hacer ver otros medios, 72 millones. Y el Barça obviamente se niega a pagar semejante cantidad por un jugador de 16 años.
Por lo tanto, Youssoufa Moukoko, el Barça va a decidir en enero si van a por él. Un poco para contrarrestar ese hype que hay de fichar a un joven delantero de mercado, como puede ser en este caso Endrick por el Real Madrid. Quieren contrarrestar un poquito esto con la incorporación de Moukoko. Pero bueno, vuelvo a decir, no es fijo. El Barça va a decidir en enero si va por él o no. Bien, tenemos también que hablar del centrocampista portugués Rubén Neves, que está esperando la decisión de Xavi si incorporarlo o no. Veremos, porque ayer Jordi Cruyff hablaba de que la Liga nos había complicado muchísimo el tema de los fichajes por esa regla 1-4 y por prohibirnos el tema de poder ejecutar más palancas para hacer más fichajes. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo único que os puedo decir es que el tema de, en este caso, el tema de Rubén Neves está a expensas de Xavi y también de si podremos fichar o no. Ya veremos, el Barça tiene que rebajar masa salarial. Por cierto, ¿sabéis lo que dijo sobre Leo Messi ayer Jordi Cruyff? Que Leo Messi es un sueño y los sueños son gratis y los jugadores cuestan dinero. Yo creo que más claro no pudo haber sido Jordi Cruyff. Un retorno de Messi sería condicionarnos mucho económicamente y, vuelvo a decir, también a nivel deportivo condicionar el proyecto. Bien, también se habla de las prioridades que el Barça va a manejar para el mercado de fichajes: un lateral derecho, un pivote y un interior. Parece ser que es lo que se busca, porque el Barça está intentando darse de cuenta de que tras la salida de Piqué posiblemente necesitamos un central, y ese central podría estar ya en la cantera, Chadid Riyad, al cual Xavi ve con muy buenos ojos. Entonces, teniendo en cuenta, Chadid Riyad es ese central que gusta a Xavi y muy posible podrá alternar entre el primer y el segundo equipo. Como lateral derecho, ya sabéis a quién quieren, sobre todo Xavi, Juan Foyth. Yo no lo ficharía por su alto coste económico y porque al mismo tiempo me parece un jugador que ofensivamente aporta entre poco y nada. Entonces no me gusta. Para el pivote se habla de Gundogan, y para el interior inclusive se habla de Rubén Neves. Ya veremos, porque obviamente todo está muy complicado. Todo está muy complicado en el tema de fichajes, porque, vuelvo a decir, dependemos de varias cosas: masa salarial y de que si la Liga nos va a permitir hacer alguna palanca más, cosa que yo ya voy comentando de que no. Luego ofrecen también a Gonzalo Ramos al Barça, un jugador de 1,85, delantero portugués, que hizo un hat-trick contra Suiza con la selección portuguesa en la suplencia de Cristiano Ronaldo, ocupó su posición y marcó 3 de los 6 goles que Portugal le endosó a Suiza. Y es un jugador muy interesante al cual el Barça viene siguiendo desde hace tiempo. El delantero centro Portugal, Gonzalo Ramos, pues es un jugador que, insisto, lo ofrecen, pero el Benfica te va a pedir un pastizal y económicamente no estamos preparados. ¿Por qué nos lo ofrecen? Bueno, facilísimo, porque Memphis Depay va a salir del Barça sí o sí. El jugador se está revalorizando con la selección Orange y obviamente pues hay muchos clubes tras la pista del delantero de los Países Bajos, Holanda o como le queráis llamar. Memphis Depay lo quiere el Arsenal, lo quiere la Roma. Hay varios equipos interesados en su incorporación. El Sevilla se ha caído porque pide mucho dinero a nivel de ficha, ¿no? Para mí Memphis Depay es un jugador que me gusta, pero que me ha decepcionado a nivel profesional, porque ha comentado que, a pesar de que no ha salido de titular con la selección holandesa, yo vi que alargó mucho el tiempo de parón por la lesión para ir al Mundial con Holanda, cosa que a mí particularmente no me gusta, sinceramente. Entonces, por eso se habla de Gonzalo Ramos para sustituir, Gonzalo Ramos, que se suele decir en portugués, para sustituir a Memphis Depay. Pero vuelvo a decir lo mismo: el Barça no tiene dinero para acometer semejante fichaje. Esa es mi opinión. Bueno, Franck Kessié, Xavi descarta su salida, ha hablado con su representante y con el propio jugador y le ha prometido más minutos de lo que queda de temporada. Si al llegar a verano las expectativas de ambos
no se ven cumplidas, tanto la de Kessie como de tener más minutos, como la de Xavi de contar con él, se hablaría de una posible salida, vuelvo a decir. De momento no hay salida. En enero no se va a vender a Franck Kessie. Por lo tanto, ya digo, de momento eso es lo que podemos hablar sobre Kessie. Coutinho vuelve a estar relacionado con el Barça. ¿Por qué? Unai Emery, nuevo entrenador de los villanos, del Aston Villa, equipo al cual pertenece Philippe Coutinho, pues no cuenta con el mediapunta brasileño. Entonces, teniendo en cuenta esto, Coutinho podría salir del Aston Villa. ¿Y qué tiene que ver esto con el Barça? Sencillo. Si viene un club y paga más de 20 millones por Coutinho, el Barça se llevaría un 50% de la plusvalía. O sea, imaginémonos, viene un club y paga 20 millones, bueno, tiene que superar los 20 millones. Bueno, viene un club y paga, vamos a suponer, 30 millones por Coutinho. El Barça se llevaría el 50%, la mitad, 15 millones. Entonces, bueno, pues todo lo que sea una venta de Coutinho sería muy bueno para el Barça. Luego también comentaros que otro mediapunta relacionado con el Barça, João Félix, que en los últimos días pues se ha comentado, de hecho Gil Marín ha comentado que el jugador no está a gusto en el Atlético y quiere salir, o sea, así de claro ha sido, y obviamente pues el Barça suena como destino para João Félix, pero el Atlético pide 140 millones de partida para dejarle salir. Por lo tanto, yo ya lo descartaría automáticamente por el precio y, ojo, por la demarcación. João Félix es mediapunta. Los mediapuntas en el Barça no funcionan. Seamos realistas, no funcionan. ¿Por qué? Porque Griezmann no funcionó aquí, Coutinho no funcionó aquí, Juan Román Riquelme, tras una temporada y Van Gaal no contar con él, no funcionó aquí. Luego en el Villarreal, hay que decirlo, se sacó el rabo. Y bueno, simplemente pues comentaros eso. João Félix, relacionado con el Barça, le gusta a Xavi, le gusta a Laporta, pero, insisto, por favor, no hagamos el idiota. Fichar a João Félix es una locura porque no funcionaría aquí. Lo recalco, ¿vale? Ya hay muchos jugadores mediapuntas que vinieron aquí y nunca han funcionado. Y bueno, por último, comentar a modo de anécdota lamentable que Guti se ofrece para ser seleccionador de España. El nuevo seleccionador de España es Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub-21, un seleccionador que me imagino que seguirá un poco la estela de Luis Enrique. Le deseo toda la suerte del mundo. Él no tiene culpa de que el sinvergüenza de Luis Rubiales haya despedido a Luis Enrique, entonces todo mi apoyo para Luis de la Fuente. Guti no tiene experiencia para dirigir una selección desde mi punto de vista. Dirigió al Almería y, si mal no recuerdo, al Besiktas, y no aguantó mucho tiempo en los banquillos. Yo no lo veo como seleccionador, al menos de momento. Cuando se curta más y cuando tenga más experiencia, ¿por qué no? Pero bueno, ya veis, el Chiringuito haciendo campaña, para mí súper lamentable. Y después el sinvergüenza de Pedrerol, uno de los que más ha ayudado a que Luis Enrique haya salido de la selección debido a las constantes campañas que hicieron contra su persona, pues le ha enviado un mensaje a Luis de la Fuente, el siguiente mensaje, ¿no? Necesitamos que nos vuelvas a ilusionar a todos. Eres un sinvergüenza, Pedrerol, siempre lo diré y, en fin, paso, simplemente paso. Bueno, gente futbolera, esta es toda la actualidad del Barça. Si os ha gustado y me apoyáis con un like, eternamente agradecido. No olvidéis suscribiros, ya que es gratis y me ayudáis un montón. Y lo de siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.